Buen día. Les vamos a presentar el tema de pagos provisionales para régimen general y régimen simplificado de confianza, RESICO. Aquí tenemos el contenido que vamos a estar viendo el día de hoy en este video. El uno es qué son los pagos provisionales, cómo se calculan y el cálculo para las personas morales de REPSICO. ¿Qué son los pagos provisionales? Son los pagos mensuales que las personas morales deberán calcular y enterar a cuenta de sus impuestos del ejercicio. El plazo para enterar estos anticipos será a más tardar el 17 del mes inmediato posterior a que el pago que corresponda. Quiere decir que si nosotros debemos un pago de 20,000 pesos y le abonamos 5,200, un ejemplo, se puede meter un restante al siguiente pago de ese mes. El fundamento legal está en el artículo 14 de la ley del ICR, un párrafo séptimo del inciso B de esta ley. La solicitud de la autorización para disminuir el monto de los pagos provisionales a partir del segundo semestre del ejercicio que corresponda se presentará a la autoridad fiscal un mes antes a la fecha. También se puede determinar que las personas morales del régimen general de la ley del ICR en que algún ejercicio haya aplicado el estímulo por deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo para efectos del cálculo del coeficiente de utilidad adicionará a los días fiscales o reducirá la pérdida fiscal. Un par de notas importantes al momento de calcular los pagos provisionales sería que los ingresos nominales del periodo serán los ingresos acumulados obtenidos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes en que se calcule. El otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta es en el caso de crédito o operaciones denominadas a utilidad de inversión, se considerará ingresos nominales los intereses conforme se devenguen, incluyendo el ajuste correspondiente principal por los créditos. El primer paso para el cálculo de los pagos provisionales es sacar el coeficiente de utilidad. Esto se saca dando la utilidad fiscal entre los ingresos nominales. Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del ejercicio considerando lo siguiente: ingresos acumulables menos ajuste anual de inflación es igual a los gastos nominales que nos piden como base para sacar el coeficiente de utilidad. Para su determinación de un pago provisional, serían los ingresos nominales correspondientes al periodo por el coeficiente de utilidad, o sea, lo que se saca de primera instancia. La utilidad fiscal para el pago provisional menos pérdidas fiscales igual a utilidad fiscal previa. Todavía no se paga esto, es previo. Menos PTU pagado, si su empresa tiene PTU ya pagado. Utilidad fiscal en base a, o sea, de esto sale una provisional, una base para el pago provisional. La tasa del impuesto, que es el 30% por ser persona moral. Impuesto para el periodo, menos los pagos provisionales que hemos efectuado en meses anteriores, menos la retención por el pago de intereses en el periodo según los términos del artículo 54. Igual a impuesto de la renta en el pago provisional. Un ejemplo que podemos ver aquí es, en base al procedimiento planteado anteriormente, la determinación del pago provisional para personas morales de régimen general sería así. Utilidad fiscal, usamos un ejemplo que teníamos anteriormente para sacar nosotros más rápido este. En ese ejercicio teníamos utilidad fiscal 37,000 entre los ingresos nominales, como nos decía la fórmula anterior, para que nos dé el coeficiente de utilidad, que en este nos resulta un 0.1556 de coeficiente de utilidad.
los ingresos nominales por el coeficiente y ya te da una utilidad fiscal por la tasa de impuesto por el 30%, te da un pago provisional de ICR determinado de 11.095.84 y pagos provisionales anteriores dimos 5.600. Entonces el pago provisional para este mes sería 4.395.84. El cálculo para las personas morales de Redsico, el régimen simplificado de confianza, es un régimen fiscal implementado por el Servicio de Administración Tributaria diseñado para simplificar el cumplimiento fiscal para emprendedores y pequeñas empresas. Tienen obligaciones fiscales específicas para el pago del impuesto provisional con reglas particulares de acumulación de ingresos y deducciones. Y debe presentarse las declaraciones anuales en marzo del siguiente año. En el artículo 211 menciona que el pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos efectivamente percibidos obtenidos por el periodo correspondiente del inicio del ejercicio y hasta el último día del mes que corresponda. En el 28 menciona más o menos las deducciones autorizadas, que puede ser la devolución que reciban o los descuentos, los gastos netos del descuento y la ubicación, descuentos y bonificaciones o devoluciones, inversiones por intereses, la actividad, pagan pagos de dividendos de la actividad que genera como capitales tomados en préstamos siempre y cuando dichos capitales hayan sido invertidos con fines de actividad. ¿Cómo se calcula el pago provisional para reciclo? Pues es la fórmula general. La fórmula para determinar este reciclo es total de ingresos efectivamente percibidos, los del artículo 207 y 205, las deducciones autorizadas efectivamente están en el artículo 208, el PTU pagado y las pérdidas fiscales. Utilidad para el pago provisional, la tasa, siempre es muy importante aumentar la tasa para los pagos provisionales de cada una. La retención del ICR por su interés que se hubiera efectuado, igual al pago provisional. Otras notas que podemos considerar aquí son los ingresos se consideran acumulables en el momento en que es efectivamente percibido. Las deducciones deberán sido efectivamente pagadas en el ejercicio. Aquí también podemos adicionar que en el artículo 206 las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan la cantidad de 35 millones de pesos o las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas que indican operaciones y que se estima que sus ingresos totales no excedan esta cantidad. Aquí está el ejemplo para reciclo, es todos los ingresos efectivamente recibidos menos las deducciones autorizadas. En este caso, mi ejemplo no tenía PTU ni pérdidas fiscales, entonces no las ponemos. La utilidad para el pago provisional por la tasa del ICR, que está al 30% según la ley, en el artículo 9 de la ley del ICR. Pago provisional del ICR es 405, los recientes anteriores son 350, la retención del ICR por anterior es de 5.800 y a pagar 49.200. Pues es un tema complejo, se puede decir que es fácil de entender y de sustentar porque está muy explícito. Al final de cuentas, los regímenes nada más cambian por ciertas cuestiones, pero la fórmula general es la misma. Sin más por el momento, les agradezco su atención. Muchas gracias.